Estimados, estimados alumnos, estimados participantes, colegas, estudiantes todos, le doy, bueno, la bienvenida siempre y agradezco su tiempo. Es un honor compartir con ustedes este espacio y voy a valorar mucho sus aportes, ¿no? Agradezco sus comentarios y preguntas. Bueno, hoy día nos toca repasar o enfocarnos o abordar el tema de la sesión 3, básicamente lo que es ingeniería y confiabilidad aplicada, ¿no? Entonces voy ahora mismo a proyectar un rato, por favor. Bueno, vamos a continuar. Ahora sí. Ahora, como indicaba, la sección 3 va a estar enfocado mucho a lo que es ingeniería y confiabilidad aplicada. Bueno, el tema de la presentación. Ya. Ahora sí, la programación, el día 17 de abril, día de hoy, introducir herramientas para mejorar la confiabilidad de equipos. Aquí vamos a abordar el tema del concepto de confiabilidad en sistemas industriales, análisis de modo efecto falla, un enfoque conceptual brevemente, el modo de efecto falla y el modo de efecto falla con riesgo, ¿no? Un tema muy enfocado a los niveles críticos de falla que tienen los equipos, la curva de la bañera, en función al ciclo de vida del activo, ¿no? Digamos, en este caso, eh, bueno, en el transcurrir del tiempo, el equipo va a presentar fallas, ¿no? Y se tiene que hacer un buen mantenimiento, pero la curva de la bañera nos da un enfoque muy veraz sobre el tema del equipo en el tiempo, ¿no? La gestión de los activos críticos, las estrategias de la reducción de fallas. Bueno, ingeniería de confiabilidad como sesión 3 aplicada, ¿no? Aquí básicamente empezamos con el tema del concepto de confiabilidad en sistemas industriales, ¿no? La confiabilidad que busca asegurar que los equipos cumplan su función requerida bajo condiciones específicas durante un tiempo determinado con el mejor riesgo posible. En este capítulo pues, de confiabilidad, siempre tratar que los equipos aseguren su permanencia en el tiempo, ¿no? Hasta que de alguna manera le llegue la obsolescencia y se pueda cambiar por innovación. Pero generalmente este tiempo requerido deberíamos darle un mantenimiento, lo que le hemos estudiado en la clase anterior, el mantenimiento predictivo, el mantenimiento preventivo, digamos, corregir antes o durante la falla, ¿no? Y el prescriptivo ahora mismo que se está dando, ¿no? Con inteligencia artificial. La confiabilidad es la probabilidad de que un equipo o sistema opere sin fallar, ¿no? Eh, el tema es que tengamos que reducir ese impacto de la probabilidad en que la falla ocurra, ¿no? Durante un periodo definido y bajo las condiciones establecidas, porque hay condiciones de operatividad, eh, bueno, también lo indica el fabricante en el manual, ¿no? En su manual del equipo, y la idea acá es que la confiabilidad reduzca esa probabilidad, ¿no? Entonces, eh, el sistema tiene que continuar operativo, no libre sin fallas, y bajo un periodo
y de acuerdo a, a los parámetros que han sido fabricados los equipos, ¿no? El enfoque práctico no solo implica que el equipo funcione, sino que cumpla su función, mantenga su desempeño y no genere riesgos. Es muy fundamental este asunto con enfoque práctico porque el motor, digamos, o el transformador tiene que cumplir su función operativa, ¿no? En este caso, si se ha hecho, bueno, para trabajar durante digamos, durante las 24 horas del día, tiene que cumplir la operatividad, ¿no? En este caso, de darle la energía digamos, a un equipo o a un sistema, ¿no? Y mantenga siempre su desempeño y no genere riesgo. Y para que no genere riesgo, pues obviamente y cumpla su operatividad, se tiene que dar su mantenimiento preventivo, ¿no? Su predictivo. En este caso, al transformador se le tiene que dar su limpieza, se tiene que hacer pruebas de delta, tangente delta, tiene que hacerse pruebas, digamos, operativas como el tema digamos, del factor digamos, del tema de esto del verificar el aislamiento del bushing, ¿no? El aislamiento del bushing, verificar el ingreso y la salida, en este caso, tanto en la parte alta como en la parte baja del transformador, verificar su análisis de aceite, análisis cromatográfico, el papel que está internamente, verificar todo ese funcionamiento, todo ese predictivo, esa función de parametrización, también verificar sus niveles de potencia, ¿no? Porque trabaja a un nivel de potencia activa aparente, activa, en potencia aparente, los niveles de tensión que estén dentro de los rangos operativos, dentro de las características que cumple, igual un motor, ¿no? Y esto no genera pues riesgos, ¿no? Porque puede ser que el transformador explote y pueda generar un riesgo. Mientras nosotros podamos cumplir con que el equipo funcione adecuadamente bajo las funciones operativas que indica el fabricante, bajo los estándares y las normas internacionales, podemos garantizar que el equipo funcione estable y se mantenga definido en el tiempo, ¿no? Digamos, y sobre digamos, sobre la fase del ciclo de vida del activo, ¿no? La relación clave, la confiabilidad siempre evitar falla, ¿no? Debemos ver que esta confiabilidad, de alguna manera, es básicamente que el equipo funcione bajo los parámetros y las características fabricadas, bajo las operaciones y los estándares, ¿no? Hay transformadores que, digamos, están colocados en las refinerías, en las estaciones de servicios, digamos, en las plantas industriales, en las mineras, y generalmente cuando un transformador tiene una cargabilidad menor a 80%, está trabajando dentro de su rango de confiabilidad, porque la carga que mantiene esa potencia está dentro de ese rango de ese 80%. O generalmente todo el equipo debe darse un rango de 20% y debe trabajar al 80% de su confiabilidad, porque si traspasa ese porcentaje y llega al 100%, este equipo puede tener fallas operativas y provoca un riesgo, ¿no? Y también provoca, pues, en este caso, si es un transformador, va a provocar el problema digamos, de la vibración. Hay vibraciones, hay problemas, digamos, en que pueda quemarse internamente por el tema de las altas potencias que lleve, o sea, va a pasar las cargas adecuadas, ¿no? Va a tener un problema de alguna manera su parte interna digamos, digamos, del motor o del transformador, ¿no? Y esto va a traer como consecuencia, pues, un tema de inoperatividad. Entonces, lo que se quiere es que la confiabilidad trabaje generalmente al 80%
de la carga, ¿no? De una carga, en este caso un transformador, de un motor, porque va a garantizar que en el tiempo este equipo perdure, ¿no? Y, y tenga también, bueno, el tema de la mantenibilidad sea una rapidez en el tema de la reparación. Si que hay un problema que se presenta, se tiene que tener una reparación y para eso hay procedimientos, hay programaciones, hay cronogramas para los mantenimientos. Ya lo hemos visto reflejado en el comienzo también de las clases, que los mantenimientos se deben programar cada, de repente cada 3 meses, cada 6 meses o al año, y tiene que tener una exhaustiva en monitoreo y control, ¿no? Para evaluar el mantenimiento, digamos, y sacar los registros, sobre todo a los equipos críticos, ¿no? Y que se mantenga este equipo, tenga disponibilidad un resultado combinado, que el equipo esté disponible, ¿no? Digamos, digamos, en sus estados de operación y que cumpla pues las características indicadas, ¿no? El mantenimiento central en confiabilidad no es otra cosa que un proceso utilizado para determinar lo que se debe hacer para asegurar que cualquier activo físico continúe haciendo lo que sus usuarios quieren que hagan en su contexto operacional. Esto lo dice John Murray en su página eh, 7, ¿no? Del libro, y que es interesante tenerlo como eh, un concepto muy, muy enfático, ¿no? Porque él indica que asegura que cualquier activo, o sea, cualquier equipo, ¿no? Siempre esté continuando haciendo lo que los usuarios quieren. En este caso, lo que, digamos, el que compró el equipo continúe requiriendo según lo que ha solicitado como características operativas, ¿no? Y que en su contexto operacional continúe digamos, continuamente en el tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que indica, digamos, la persona o el usuario que de alguna forma espera del equipo, ¿no? Un conjunto de tareas, Neil Blom también en su página 8 indica pues que un conjunto de tareas generadas en base a una evaluación sistemática que es usada para desarrollar u optimizar un programa de mantenimiento, ¿no? El RCM, el mantenimiento centrado en confiabilidad, incorpora decisiones lógicas para precisar las consecuencias operacionales y de seguridad de las fallas e identifica los mecanismos responsables de estas fallas. Va más allá, ¿no? Hace pasos para identificar el tema de las fallas que se pueden dar en el equipo, ¿no? Consecuencias operacionales, ¿no? Y de seguridad. Identifica los mecanismos y los responsables por estas fallas. La confiabilidad es la capacidad de un componente, equipo o sistema de funcionar durante un tiempo previsto bajo condiciones de trabajo perfectamente definidas. Nosotros tenemos que cumplir el tema, digamos, de lo que indica el manual. Muchas veces no leemos el manual de fabricante, muchas veces no, no cumplimos las normas técnicas, en este caso de hidrocarburos o eléctricas, que en este caso que esté relacionado con el equipo, ¿no? Si es un equipo eléctrico, debe cumplirse con las normas técnicas, digamos, tanto del país como internacionales, ¿no? Y estos criterios de normas eh, hace que, digamos, cumplamos las parametrizaciones, cumplamos la operatividad, cumplamos que el equipo mantenga su operatividad en el tiempo. Y estos componentes, este sistema, va a funcionar un largo periodo, ¿no? Y, y el trabajo, bueno, va a ser perfectamente definido, la calidad constante a través del tiempo, ¿no? La probabilidad de un activo funciona sin fallas durante un tiempo determinado. La idea es que este equipamiento, o este equipo, este sistema, este componente, prevalezca en el tiempo, ¿no? Y para que prevalezca en el tiempo uno tiene que cumplir, digamos, ciertos criterios, como por ejemplo los mantenimientos.
combatiendo preventivos, los predictivos, los correctivos, hacerse el prescriptivo, hacer, digamos, el monitoreo, el control, identificar los equipos más críticos a los que trabajan y tiene que también guardar relación con las características operacionales que se requiere, porque no podemos colocar un equipo que no cumpla con lo que solicitamos como característica operacional, porque si no, lo vamos a forzar al equipo. Y el forzar va a provocar fallas al equipo. Entonces tenemos que cumplir con esas características, esas parametrizaciones y tener el tiempo del cronograma previsto para el equipo, ¿no? Del mantenibilidad, porque la mantenibilidad es parte de la confiabilidad, ¿no? La mantenibilidad es un parámetro estadístico que se define como la probabilidad que tiene un ítem en el estado de falla de ser diagnosticado y reparado con éxito en un tiempo T y en el contexto de operación establecido, ¿no? Esto es el ejemplo de disponibilidad. Siempre tratamos de que el equipo esté disponible en el tiempo, esté operativo, cuente con las mayor horas de operación, ¿no? Este es el equipo de baja confiabilidad, muchas fallas y buena mantenibilidad. Entonces aquí básicamente este es un equipo, digamos, un motor, un transformador, un generador hidráulico, digamos, un equipo que opera, ¿no? En un determinado día o tiempo, o un determinado mes o al año, ¿no? En este caso, aquí podemos verificar que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiempos de permanencia operativa, ¿no? O sea, aquí tenemos 6 por 15, que viene a ser el tema de la operatividad, y acá son 1, 2, 3, 4, 5 fallas o 5 fallas que pueden ser fallas por programación de mantenimiento o simplemente fallas porque se produjo alguna anomalía en el equipo, ¿no? Y esto, bueno, la disponibilidad va a ser los tiempos de operación, que en este caso son de la máquina, que son 6 por 15 entre los tiempos de operación, que son 6 por 15 más los tiempos inoperativos, que son de reparación o digamos de programación de mantenimiento, porque el equipo aquí se ha parado, ¿no? Por un tema de mantenimiento, también puede ser por un tema de falla, o se ha parado porque no solamente porque tenga un mantenimiento el equipo, de repente ha fallado otro tipo de proceso y el equipo se ha parado a consecuencia de este proceso, ¿no? Si hay un proceso más adelante que no se pueda restablecer, entonces este equipo se va a parar y va a permanecer también parado, de repente 2 horas, ¿no? Entonces, aquí se da la disponibilidad, ¿no? Entonces, esta es la fórmula y acá la disponibilidad es el 90%. El equipo, pues, tiene una disponibilidad del 90%, ¿no? Equipo digamos, de baja confiabilidad, muchas fallas. Aquí tenemos muchas fallas. ¿Por qué decimos que tiene baja confiabilidad? Porque el equipo ha parado demasiadas veces. Y ahora, si este equipo para demasiadas veces, tenemos que evaluar por qué para, ¿no? Ya le hemos dicho, puede parar por un programa de mantenimiento, puede parar porque simplemente, digamos, que este equipo ya no sea un motor, sino sea un generador hidráulico, ¿no? Y que este generador, de alguna manera, esté operativo, esté continuo, pero hay un problema en el canal que no hace que de alguna manera ingrese el agua, ¿no? Y esto también puede producir el tema digamos, de la paralización del equipo, y no necesariamente porque ha fallado, ¿no? Sino que hay un problema en el canal. Igual sucede, igual sucede con un tema de un dispensador, ¿no? El equipo dispensador de que surte, digamos, digamos, el combustible, tienen el tiempo. Bueno, acá el surtidor tiene, por ejemplo, varias paradas, 1, 2, 3, 4, 5 paradas,
No necesariamente puede ser que el surtidor se encuentre mecánicamente mal, ¿no? Porque de repente puede haber parado por un tema de mantenimiento, pero puede haber parado por un tema de falla en el tablero eléctrico que no está directamente relacionado con el equipo. O sea, me refiero a que interna el tablero es un componente externo, pero que le da la energía también al dispensador, pero no tiene que ver directamente con el dispensador. O sea, me refiero a que no es un componente interno del dispensador, pero sin embargo, por el hecho de que el tablero ha dejado de funcionar o ha dejado por un problema eléctrico, entonces el dispensador o el surtidor de combustible, entonces se paraliza y eso provoca pues que haya un tema de alguna manera digamos, de retraso en el tiempo, ¿no? Porque se para, son horas dejadas de trabajar el dispensador, pero no necesariamente porque el equipo está mal, ¿no? Porque el equipo le falla un componente mecánico, de alguna manera hay un problema interno con la parte del software, también puede haber un problema con el dispensador puede tener un problema del tipo software, pero no está directamente relacionado, sino que está externamente por un equipo que indirectamente le va a proveer energía y que hace que si se pierde de alguna manera de alguna manera la potencia en energía, entonces esto se va a quedar paralizado, ¿no? Entonces, eh, pero esto el enfoque de la confiabilidad se da básicamente en el mismo equipo, ¿no? Nosotros tenemos que ser confiables para el equipo y acá el equipo entra a la forma, digamos, de la falla que puede tener. Si el dispensador falló por un tema de su amortiguador, por un tema de su propio surtidor, se paralizó porque hay un problema interno en la parte del software también, porque no puede de alguna manera surtir, no está la programación digamos, del módulo para poder surtir. Entonces hay unas fallas internas del dispensador, del surtidor de combustible. Entonces, esto paraliza al equipo y lo paraliza en varias etapas, 2 horas, 2 horas, 2 horas, 2 horas. Entonces, esto hace que de alguna manera el equipo tenga baja confiabilidad. A eso decimos que el equipo tiene baja confiabilidad, porque realmente no garantiza en el tiempo la continuidad del servicio, ni está hecho para poder realizar las operaciones o realizar el tema, digamos, de la funcionalidad del equipo, mientras no se haga una revisión de mantenimiento. Entonces, esto tiene que realizarse un mantenimiento, porque fíjese, aquí dice equipo de baja confiabilidad porque tiene muchas fallas. Entonces, la falla ha fallado por un amortiguador interno, ha fallado por el tema digamos, del dispensador, que hay un problema con el software interno, y no puede surtir digamos, el fluido del combustible fósil. Hay un problema digamos, con la programación. eh, hay un problema digamos, del surtidor. eh, no sé, el surtidor de repente tiene un problema, ahí hay un tema de supuesta tierra, etcétera. Entonces, el tema es que si se para este surtidor por varios problemas electromecánicos internamente, son fallas que se producen en el tiempo y quiere decir que no tiene una buena un buen mantenimiento programado, no se le está dando la debida importancia al equipo. Entonces, no tiene una buena mantenibilidad. Y por lo pronto, como no tiene una buena mantenibilidad, no tiene baja confiabilidad, porque cada rato está saliendo. De repente se le está haciendo un forzado de trabajo continuo y no se está revisando las piezas, y eso hace que salga cada rato digamos, el surtidor. A pesar
de que su disponibilidad es el 90%, tiene baja confiabilidad, pero y buena mantenibilidad, ¿no? Entonces, aquí, porque los tiempos se reducen, lo hacen 2 horas, 2 horas, 2 horas, lo hacen rápido. Ah, claro, sí, porque lo hacen rápido, ¿no? Pero se está viendo que hay 1, 2, 3, 4, 5 fallas, ¿no? Aquí, por ejemplo, existe otro ejemplo donde el equipo de mayor confiabilidad tiene mayor confiabilidad porque en el tiempo dura más, o sea, está más, y tiene solamente 2 fallas, pero peor mantenibilidad, porque ahora la mantenibilidad o el tema de las horas que se para por mantenimiento o digamos son 5 horas, aquí son 2 horas, aquí son 5 horas, o sea, tarda demasiado el equipo y hay un problema con el mantenimiento. Los mantenimientos se están extendiendo, entonces tiene baja o peor mantenibilidad, pero mayor alta confiabilidad, porque el equipo sube, digamos, tal, confiable en el tiempo y tiene 2 solamente paradas. Y acá se multiplican pues las sumatorias, digamos, de las horas de operación, que son 30, 30 y 30, entre las horas de operación más las horas de inoperativas para bordear lo que es la disponibilidad, el 90% disponible. Aquí lo principio del RCM es el objetivo primario del mantenimiento centrado en confiabilidad es preservar la función del sistema. Identifica los modos de falla. Su principal función es preservar la funcionalidad de la operación del equipo, ¿no? También identifica los modos de efecto falla o los modos críticos de falla que pueden deshabilitar la función. Identificar los modos de falla que deshabilitan de alguna manera la función es un buen principio porque nos ayuda a tener un enfoque veraz del equipo, o sea, un enfoque holístico del equipo, porque yo voy a identificar los modos de falla que tienen un equipamiento. Entonces, eso es importante, ¿no? Priorizar las necesidades de la función, los modos de falla. Hay que verificar en el momento de la funcionalidad, en el momento de la operación, los tipos de modos de falla que pueden existir en ese equipo, ¿no? Y seleccionar las tareas de mantenimiento preventivo aplicables y efectivas a los modos de falla prioritarios y aplicarlas, esas tareas de mantenimiento preventivo a esos modos de falla, ¿no? Como prioritarios, porque de repente son modos de falla que se dan siempre continuamente en ese equipo, ¿no? Y requiere pues hacer un mantenimiento más profundo, ¿no? Las categorías de mantenimiento para el proceso del mantenimiento centrado en confiabilidad es dirigida al tiempo, dirigida a la condición, es detectar las fallas y es trabajar hasta la falla, ¿no? Los 7 pasos del mantenimiento centrado en confiabilidad es selección de sistema y recolección de información. 2, la definición de los límites del sistema. 3, la descripción del sistema y diagrama de bloques funcionales. 4, funciones de los sistemas y fallas funcionales. El 5 es análisis de modo de efecto falla. El 6, análisis de árbol lógico y selección de tarea, ¿no? Entonces, todos estos pasos hay que, de alguna manera, cumplirlos para poder llegar a un sistema de confiabilidad muy estructurado y eficiente, ¿no? La implementación del RCM es problemas y obstáculos, mejora continua. Hay bastantes temas de problemas, obstáculos que no se pueden llegar a tener una buena implementación del mantenimiento central en confiabilidad, ¿no? Entonces nosotros queremos implementar el RCM, pero la implementación del RCM a veces ¿por qué implementamos esto? ¿Por qué lo implementamos? Porque hay problemas y obstáculos, porque hay bastantes cortes, digamos, inoperativos de los equipos, ¿no? Por una mejora continua también. Nosotros tenemos que tener siempre la mejora continua, digamos, el aplicar el ciclo de Deming, siempre con todos los activos fijos, ¿no? El activo
siempre tiene que tener una mejora continua. Es más, mejora continua significa también innovar, porque así vas a tener mayor eficiencia en el tema de la continuidad del servicio. El soporte de un software, ¿no? El CMMS, ¿no? Que ya lo hemos visto y que es muy importante, ¿no? Para el tema del mantenimiento, ¿no? Porque programa orden de trabajo, porque está ahí también porque está la zona de trabajo, porque está el tema del personal, porque también te programa los cronogramas de los mantenimientos, ¿no? Te separa por tipos. El desarrollo de procedimientos instructivos también. Hay que desarrollar temas de implementación del RSM, los procedimientos. Muchas veces nos vamos a hacer mantenimientos sin procedimientos instructivos. Es muy importante tener los procedimientos, los instructivos para poder realizar los mantenimientos, las lecciones aprendidas, los factores organizacionales, los equipos de mantenimiento central en confiabilidad, los factores de éxito y la revisión del programa del mantenimiento central en confiabilidad. ¿Para qué sirve un RCM, un mantenimiento central en confiabilidad? ¿Para qué nos sirve, digamos? Contribuye a desarrollar planes óptimos de mantenimiento de forma metódica, eh, de forma me- de forma metódica, disciplinada, sistemática y racional, ¿no? Capitaliza el conocimiento del personal, quienes desarrollan el nuevo plan a través de la integración del equipo de trabajo multidisciplinario conformado por los técnicos que conocen el activo, facilita la recolección de información y documentación a través a través de estandarización, ¿no? Los objetivos del mantenimiento central en confiabilidad, siempre el tema con la revisión de las políticas y estrategias del mantenimiento, identifica pues los problemas de mayor impacto en la operación, reduce el número de incidentes, fallas y residuos, reducción de la producción perdida asociada con las fallas, ¿no? Disminución de la carga de mantenimiento rutinario, del 40 a 70%, disminuye significativamente el consumo de refacciones del mantenimiento preventivo, aumenta la disponibilidad operacional de los activos fijos, ¿no? Es decir, la continuidad del servicio con los activos, el aumento del aprovechamiento de la vida útil de los activos, mejora la eficiencia, la rentabilidad y la productividad de los procesos y mejora la confiabilidad, la seguridad y el impacto ambiental. Todos estos son los objetivos del mantenimiento central en confiabilidad, que es muy importante para todos los sistemas industriales, ¿no? Y uno de ellos es importante y primordial, que es reducir pues el número de incidentes, las fallas y los residuos, ¿no? El tema también disminuye pues la carga del mantenimiento rutinario que se hace, ¿no? Disminuye también significativamente el consumo de las refacciones, del mantenimiento preventivo, que esté asociado con el mantenimiento preventivo, ¿no? Y aprovecha, pues, hay un aumento de aprovechamiento de la vida útil de los activos, ¿no? Las ventajas y desventajas del mantenimiento central en confiabilidad, ¿no? Ventajas, la metodología del mantenimiento central en confiabilidad busca realizar un listado de todos y cada uno de los modos de falla de los activos de cada sistema analizado. Entonces, buscamos siempre realizar un listado de todos y cada uno de los modos de falla digamos, de estos activos, ¿no? Se registra también gran cantidad de información en su base de datos, ¿no? No requiere de la aplicación de complejos modelos estadísticos en su metodología, lo cual facilita, en este caso, en el aspecto de formación del equipo de trabajo. Y la desventaja como táctica de mantenimiento es una gran herramienta de análisis, pero consume una gran cantidad de recursos, ya que requiere de participación activa del mayor personal, expertise y expertise en la planta también, ¿no? Tenemos que tener un recurso de, digamos, de participación activa del personal, del recurso humano, ¿no? Y sobre todo de mayor experiencia para poder, de alguna manera, utilizar esta metodología de mantenimiento centrado en confiabilidad, ¿no? Y buscar los modos de falla en todos los equipos, ¿no? Y también tener el formato y todo ello, ¿no? También el alto tiempo requerido para generar resultados y fue originalmente diseñado como una técnica de evaluación de programas de mantenimiento para equipos y sistemas que no han iniciado su operación comercial, ¿no?
Los análisis de falla, el enfoque conceptual, ¿no? Acá, en el tema de los análisis de falla, como enfoque conceptual, tenemos que el proceso de identificar la causa raíz de una falla, ¿no? Para evitar su recurrencia, los tipos de causa, la técnica, en este caso el diseño, los materiales, la parte operativa, el uso indebido, el mantenimiento, la frecuencia o la calidad que se da, la parte ambiental también, la temperatura, el polvo, la humedad. Tratemos de dar siempre, digamos, de alguna otra forma, para hacer un análisis de falla, siempre hay que identificar la causa raíz del, digamos, del problema, ¿no? Y para eso, pues, usamos, pues, técnicas de diseños, de frecuencias, de calidad, de mantenimiento, de tema ambiental, herramientas comunes como el análisis de causa raíz, ¿no? El diagrama de Ishikawa, que es el diagrama del espín de pescado, ¿no? Y hacernos las preguntas también, ¿no? El ejemplo también falla en un motor, el síntoma de sobrecalentamiento, ¿no? La causa raíz es mala ventilación más sobrecarga. Y para ello nosotros podemos hacer el análisis de diagrama de Ishikawa y poder llegar a la conclusión de esta causa raíz, ¿no? ¿Por qué se da el sobrecalentamiento a un motor eléctrico, ¿no? Las causas de raíz, ¿por qué es? Básicamente por mala ventilación y sobrecarga, ¿no? Que se logró, en el tema del diagrama de Chicago, verificar, esta falla del motor, ¿no? El análisis de falla es, bueno, selecciona primero el sistema o equipo crítico. Yo voy a seleccionar el sistema o equipo crítico. Yo tengo que identificar, acuérdense que hay en una planta que ustedes manejen de hidrocarburos, una planta eléctrica, una planta minera, que ustedes manejen, tienen que tener identificados todos los equipos críticos, porque estos son equipos críticos, se le llama así porque de alguna manera tienen que estar operativos continuamente para garantizar a la parte comercial de repente las ventas y que de alguna manera generen más ingresos a la organización, una utilidad a la organización. Entonces estos equipos se convierten en críticos y, son de alguna manera, tienen que tener buena operación en el tiempo, ¿no? Define que el equipo o sistema, define qué equipo o sistemas analizarás, ¿no? Y lo que analizas, pues, tienes que definirlo de alguna forma por criticidad, ¿no? ¿Qué tanto es el equipo? ¿Qué tan crítico es el equipo, ¿no? La frecuencia de fallas, cuántas fallas se ha producido en el tiempo, ¿no? ¿No? En el mes, en el trimestre, semestral o anual, ¿no? El costo que implica, ¿no? El costo de este equipo, ¿no? Hay que definir el equipo o sistema que analizar. Yo tengo que verificar su criticidad, qué tan crítico es el equipo, la falla que se ha producido en el tiempo. Yo tener un background, un historial de ello, y el costo del equipo, ¿no? Por ejemplo, el transformador de potencia en una refinería es un sistema crítico e importante, ¿no? Porque imagínense que se malogra, entonces, ¿qué costos? El costo que demanda, porque el costo es alto de un transformador de potencia. No es que lo vamos a comprar de la noche a la mañana y vamos a instalarlo, ¿no? Tenemos que tener, plan A, plan B, plan C, de alguna forma, cómo podemos, de alguna otra manera, reemplazar este equipo, ¿no? O tener el personal idóneo y capaz, con expertise, para poder reparar en el momento adecuado, ¿no? Y para ello nosotros, antes de que se produzca esta falla que se tenga que manejar como correctivo de inmediatez, nosotros tenemos que aplicar siempre el preventivo y el predictivo, ¿no? Para poder de alguna manera alinearnos y que no se produzca, alguna falla, en este equipo en el momento, ¿no? O detectarlas, más que todo detectar qué problemas tiene, ¿no? Entonces yo tengo que analizar ese equipo. Por su criticidad yo tengo que analizarlo, ¿no? Y tengo que analizarlo a través de los mantenimientos preventivos, predictivos, prescriptivos, verificar qué componentes ha fallado en el tiempo y qué frecuencias ha tenido de falla, ¿no? Y ver cuáles son los costos, no solamente los costos que me vendrían
con comprar lo que cuesta el transformador o lo que cuesta el motor o lo que cuesta, digamos, en este caso un, un tanque o, digamos una estación de bombeo o una bomba de combustible, ¿no? O una compresora. Todo ello yo tendría que evaluar esos costos y cuáles son los costos de los componentes, los costos de la mano de obra, en el caso de que el equipo fallara, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer ese análisis de falla, yo tengo que buscar, o sea, tengo que ir más allá, tengo que tener un conocimiento holístico sobre el asunto, tengo que saber a dónde estoy evaluando en qué planta, ¿no? Y yo tengo que conocer las plantas, y bueno, si me voy a meter en la planta de hidrocarburos, tengo que saber algo siquiera de la norma de hidrocarburos, del sector hidrocarburos, verificar los equipos que acompañan a estos sistemas, ¿no? ¿No? En las estaciones de bombeo, en las plantas de procesamiento, saber mucho sobre los ductos, la red de transportes, digamos, las bombas de petróleo, o de diésel, las compresoras, ¿no? Digamos, de aire, las válvulas y los tanques en general, ¿no? Yo tengo que saber mucho, tengo que tener expertise para poder, de alguna manera, evaluar el sistema, el equipo, para saber por su criticidad, el origen de las fallas, cuántas fallas ha tenido, los costos de cada equipo, ¿no? Cuánto me van a demandar si se valora el equipo, el componente, cuánto me va a demandar en recurso humano, cuánto me va a demandar en el costo del recurso de material, de la adquisición, cuánto me va a demandar de alguna otra forma, si es que ocurre la falla, de alguna manera en perder la venta, ¿no? Porque es una parte del proceso, ¿no? Es una parte del proceso y me genera, pues, un impacto negativo en los costos, en el ingreso, ¿no? En la utilidad al final del año, ¿no? Los sistemas de freno del camión, el compresor, el motor principal, ¿no? Tenemos que evaluarlo, digamos, todo ello, ¿no? Aquí, por ejemplo, define las funciones del equipo, qué se espera que haga el equipo en condiciones normales, ¿no? Tenemos que hacernos las preguntas, ¿qué se espera que el equipo haga en condiciones normales? O sea, tenemos que ver su operatividad y para ver su operatividad tenemos que seguir las características del cual se ha solicitado este equipo y bajo los temas de operación que se están dando, ¿no? Digamos, lo que indica el fabricante, lo que indica la norma internacional, lo que indica la norma nacional, ¿no? Y nosotros tenemos que ir más allá. Si nosotros tenemos que ver que el equipo opere bajo condiciones normales, tenemos que cumplir con lo que indica el manual del fabricante, cumplir con las características técnicas por cual se ha solicitado el equipo, cumplir con la norma técnica del cual indica basado en ese equipo y, tanto la norma nacional como la internacional. Entonces, yo tengo que hacer que esa condición normal que yo espero de la funcionalidad del equipo, tengo que cumplir con todo ello. Incluye funciones primarias y secundarias, también seguridad, ambiente, ¿no? Ejemplo, el compresor debe mantener 120 PSI en operación continua. Correcto, porque justamente al compresor yo le estoy dando una parametrización y yo lo he comprado que cumpla con ese rango o que tenga hasta cierto nivel de presión, ¿no? Y tiene que cumplir esa operación continua. Entonces yo lo voy a programar a esa presión. Entonces debe mantener esos 120 PSI en la operación continua y, y tiene que tener las características de ese compresor de acuerdo a la presión, a los niveles de tensión que trabaja, a los niveles de corriente. Todo tiene que tener ese compresor, ¿no? De aire para poder mantener una continuidad operativa y bajo las condiciones normales. Yo así voy a definir mi función del equipo en base a lo que yo he solicitado, a lo que requiero, a las características técnicas, y luego de poder instalar ese equipo, yo tengo que cumplir con lo que indica el manual del fabricante, con lo que indica la norma técnica
digamos, nacional e internacional. Yo tengo que abocarme a lo que indica la norma también y tengo que parametrizar a lo que yo tengo que tener como operación continua. Si a mí mi sistema, digamos, me indica que el compresor tiene que mantener esa operación 120 psi, yo tengo que parametrizar en ese rango, digamos, de presión al compresor para que de alguna manera cumpla con esas condiciones normales, ¿no? Y eso es lo que yo tengo que enfocarme. ¿Para qué? Para poder darle una buena funcionalidad al equipo. Y identifico las fallas funcionales. Identificar las fallas funcionales indican de qué manera puede dejar de cumplir su función. Yo me hago la pregunta, ¿de qué manera dejar de cumplir su función? Entonces ahí entra ya las fallas funcionales que pueda tener el equipo. Entonces, yo tengo que realizar, estimados alumnos, colegas, todos, yo tengo que analizar, hacerme mis propias preguntas con los equipos críticos, con los equipos que de alguna manera van a impactar directamente en el negocio, en el core de la planta, digamos, de lo que está hecho. Si es una planta de hidrocarburos y su funcionalidad es vender el producto, el producto fósil, ¿no? El líquido fósil, el venderlo, entonces, para poder de alguna manera generar una utilidad a la organización, ¿no? Al final de año y que mantenga pues los objetivos que quieren, digo, de alguna manera la gerencia. Yo tengo que identificar primero los equipos críticos. Yo tengo que ver si esos equipos críticos cumplen con la funcionalidad que se ha dado para poder trabajar bajo las condiciones normales de operación. Y en base a ello yo me voy a enfocar a lo que solicita primero el sistema. El sistema es lo que me va a dar primero el enfoque, a lo que yo voy a colocar bajo las operaciones, ¿no? Si yo en una refinería tengo un transformador de potencia y mis máquinas, ¿no? Digamos, lo que yo surto, el tema de las capacidades de los equipos eh, no cumplen con la potencia del transformador. Yo no puedo colocar un transformador a menor potencia. Tengo que colocar de acuerdo a lo que compone todo el equipamiento y en función a la potencia solicitada yo tengo que comprar un equipo y ese equipo tengo que echarle a andar a condiciones normales de operación bajo ese rubro de alguna manera de parametrización, cumplir con la confiabilidad del 80% y no subir más. O sea, dejarlo en eso. Eso es definir mi función del equipo. Eso es, de alguna manera, no hacerle sobre trabajar al equipo. Porque si yo lo hago trabajar, en cualquier momento va a fallar. Es más, te puede producir hasta un problema de seguridad. Entonces, tenemos que echar a andar los equipos en condiciones normales de operación, del cual fue fabricado, del cual fue ceñido por la norma, del cual fue visto, digamos, en el sistema, evaluado en el sistema para poder cumplir con ello. Identificamos las fallas funcionales, ¿no? ¿De qué manera puede dejar de cumplir su función? Nos hacemos la pregunta. Ejemplo, no mantiene la presión. Nos tenemos que hacer las preguntas y el expertise tenemos que tenerlo en campo. Tenemos que verificar por qué no mantiene la presión, por qué se sobrecalienta, por qué pierde aceite el compresor. Entonces nos hacemos esas preguntas. No mantiene la presión, hay un problema, porque es que no mantiene la presión que yo le he puesto en parametrización. Siempre sube de repente a 150 o siempre baja a 80. No se mantiene la presión, porque se sobrecalienta mucho el compresor. Yo tengo que hacerme las preguntas. Tengo que evaluarlo al equipo, tengo que evaluarlo primero visualmente, luego ya hacerlo más a profundidad como un predictivo en función a las mediciones que ya lo hemos visto, digamos, al mantenimiento predictivo o hacer un mantenimiento prescriptivo. ¿Por qué pierde aceite, no? Entonces, todo eso nos tenemos que hacer las preguntas, ¿no? Y ¿por qué pierde aceite? Hay una fuga,
¿no? Hay un problema con fuga, ¿por qué se sobrecalienta de alguna manera el compresor? De repente no está de alguna manera cumpliendo con los rangos de tensiones, los estás haciendo trabajar mucho al equipo, eh, no está cumpliendo con las características técnicas, ¿no? Y está haciendo trabajarlo demasiado, y no mantiene la presión adecuada. De repente no lo has parametrizado bien, no has tenido los rangos adecuados, o de repente no se ha comprado de acuerdo a lo que indica el fabricante, a lo que indica el sistema, ¿no? Entonces, todas esas preguntas tenemos que hacernos para verificar, identificar las fallas, hacer un análisis de esa falla, determinar las causas de la falla, qué provoca cada falla funcional. Puede usar inspecciones, eso es lo que les digo yo. O sea, nosotros tenemos que hacer, ¿y cómo yo lo voy a verificar? Haciendo inspecciones. Primero una inspección de alguna manera rutinaria, aplicar el mantenimiento productivo total, que directamente lo pueda hacer el operador y evaluar el equipo también, ¿no? Y hacernos la pregunta, ¿por qué causa la falla? ¿Qué provoca la falla? Entonces, puedes usar inspecciones, pueden ser inspecciones oculares, físicas, puede ser rutinaria, puede ser a través de evaluaciones de historiales. Entonces tenemos que ver las fallas historiales de este equipo, hacer un background de este historial de este equipo, ¿no? El conocimiento, el expertise del personal es muy importante, y eso se gana a través de la experiencia que tiene, de poder evaluarlo, el equipo que haya tenido, y la experiencia de evaluación del equipo, ¿no? Por ejemplo, desgaste de sellos, eh, fuga, en mangueras, sensor dañado. Por ejemplo, no mantiene la presión, no mantiene la presión, ¿ya? Y esto es por un tema de repente hay un sensor dañado, ¿no? Se sobrecalienta. ¿Por qué se sobrecalienta? Porque hay un desgaste en los sellos, hay un problema en los sellos, ¿no? Entonces hay que cambiar los sellos. Entonces, todo eso. ¿Por qué hay fuga? Porque hay un problema de fuga en la manguera. ¿Por qué? Ahí está roto, porque hay un problema de aceite, porque hay fuga en manguera. O sea, rota la manguera. Todo eso tenemos que hacer un tipo de inspección al equipo, evaluar su background, su historial, qué tipo de fallas ha tenido en el tiempo, ¿no? Y contrastar eso, ¿no? Y el conocimiento se tiene que tener el expertise, ¿no? De alguna manera la experiencia, ¿no? Y tener los registros, ¿no? Y siempre recurrir también al manual del fabricante, ¿no? Pues es muy importante, a veces no lo leemos el manual y siempre lo echamos a perder, y a veces utilizamos empíricamente lo que conocemos, cuando realmente a veces todo está en el manual, y uno no pasa por alto el manual. Y el manual es importante también, obviamente de alguna manera cumpliendo las normas, también verificando eso, y evaluar también las pruebas que se hicieron, de alguna manera, evaluar también los parámetros de prueba, ¿no? Que se hicieron, ¿no? Porque ahí en las pruebas te indica cuál es digamos, cómo quedó funcionando las pruebas en fábrica y las pruebas en sitio, cómo quedó funcionando el equipo, o cómo se empezó a tener la primera operación el equipo. Ahí tendríamos que revisar también las pruebas que se le ha hecho, las pruebas en fábrica, las pruebas en sitio. Entonces, eso es importante, esos registros. Entonces, tenemos que tratar de ver todos los conocimientos que se nos pueda venir en la mente, las ideas, ¿no? Y ir más allá, de tener un conocimiento holístico, una visión holística de todo el panorama del equipo, y no solamente revisar el equipo. De repente hay un nexo que de repente el equipo falla porque de repente tiene bajo aislamiento también. Entonces no sabemos y no verificamos, y tenemos que ir más allá con equipamiento también, con equipos de medición, ¿no? Evalúa las consecuencias de cada falla, como cinco. Hay que evaluar las consecuencias de cada falla, clasifica las consecuencias en efectos en seguridad o medio ambiente,
¿no? Aquí clasificamos las consecuencias de cada falla, el efecto en seguridad o medio ambiente, la parada de operación o pérdida en función, el tema, eh, el tema de la pérdida económica o calidad. Eso tengo que evaluar. Obviamente, las consecuencias de una falla es catastrófica. Si estamos hablando de un equipo crítico, de un equipo que va a tener un impacto muy grande en el tema de los costos, en el tema de las ventas, el efecto de inseguridad en el medio ambiente, lo que se ha dado prácticamente con la tubería esto del gas. Esta tubería del gas que fue rota de alguna manera en, digamos, en el Cusco, esta tubería que transportaba el gas. ¿Qué ha provocado? Puede haber provocado un efecto de seguridad, ha provocado un tema de medio ambiente. Hay bastantes fugas de diésel, de petróleo que se ha dado en el mar y ha provocado un problema con el medio ambiente. Ahí hay un problema de sostenibilidad. Entonces, y eso es una falla catastrófica medioambiental, porque el efecto es grande. Entonces, las tuberías que se rompen, pues, ustedes saben que pues el diésel, el petróleo, es un combustible fósil definitivamente dañino no solamente para la flora silvestre, animal, y también para el ser humano. Entonces, crea una catástrofe en el tema medioambiental. Ahora, si esto va producido con un tema de explosión, peor, se torna ya inseguro. Entonces, tener cuidado, mucho cuidado, esas consecuencias que provocarían pues esas fugas, ¿no? Esas fugas, digamos, de petróleo, de diésel, que se puedan dar en el transporte digamos, del crudo a través de las redes de transporte, a través de los ductos, ¿no? Hay que siempre evaluar ello y hay que ser siempre predictivos. Y esta consecuencia que hubo pues del gas, hay un problema de que no se tenía un monitoreo, un control exhaustivo, ¿no? No había de repente en los mantenimientos preventivos, no se le ha dado constantemente a la tubería, a las líneas, a los ductos, ¿no? Se tiene que dar un monitoreo y control. La parada de operación o pérdida de función, claro que sí, es una falla catastrófica si es que yo paro algún transformador de potencia, algún surtidor, ¿no? Hay un problema de la tubería, como sucedió con el rompimiento de la tubería de gas. Es una parada de operación y la pérdida de la función ¿de qué? Del proceso. Ya no llega más. Y es una falla catastrófica porque de alguna manera, lo que sucedió de alguna manera con el tema del, de la tubería de gas, produjo una falla catastrófica en cadena, porque el segundo recurso energético que nosotros tenemos es el gas natural. El primero es el agua, a través de las generadoras hidroeléctricas, y el segundo es el gas natural. Y la falla catastrófica en cadena es repentina, porque el 35% de generadoras utiliza el gas, entre térmica, más gas y térmica, que es petróleo, diésel, pero más gas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Casi el Perú tiene el 35% en el tema de gas. Entonces, y solamente el 12% tienen eólica y solar. Entonces, la pérdida catastrófica, digamos, es muy grande porque dejan de percibir ello y todo es en cadena, porque no llega el combustible, no llega el gas, y si no llega, pues no va a llegar a los hogares, no va a curtir pues a los vehículos, a los transportes, también se para el comercio, todo es en cadena y empiezan a subir los precios. Y cuando suben los precios, eh, acuérdense de la oferta y la demanda. A mayor demanda, menor oferta. Entonces, a mayor demanda, a mayor demanda, los precios suben, empiezan a subir exorbitantemente, porque hay mayor demanda, se escasea
digamos, el factor, en este caso el gas, se escaseó el gas, mayor demanda. Entonces, ¿qué hizo? Los precios subieron. Y no solamente eso, como las generadoras son mayormente térmicas, en 35% utilizan gas, ¿cómo venden cómo lo venden las generadoras a las distribuidoras? Y hay un impacto también en el tema del precio. Acuérdense que todo lo que es diésel, todo lo que es diésel, todo lo que es gas es alto, el costo es alto en diésel, en petróleo. Entonces, que no haya gas. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a utilizar el petróleo. ¿Qué hacen las térmicas? No hay gas. Entonces, cambio a petróleo. Hago el cambiazo. O sea, en lugar de, como ya no hay gas, se escaseó el gas, entonces cambio el petróleo. ¿Y qué hace el petróleo? Sube el precio. ¿Por qué? Porque el petróleo es más caro que el gas. El diésel es más caro que el gas. Entonces, si yo hago esa conversión, que lo que hizo el Ministerio de Energía y Minas, cambien todas las térmicas, cambien de gas a cambio a petróleo. Lo cambiaron a petróleo, correcto. Pero ¿qué produjo? Produjo una subida de precios, porque ellos son los que venden a las distribuidoras y tienen que coordinar los contratos. Sobre todo, ¿quiénes son los más afectados? Los clientes mayores, los mineras, las industriales fueron afectadas. ¿Por qué? Porque las plantas térmicas han hecho contrato con las plantas industriales, las que generan digamos, el gas, no cambiaron por petróleo, lo cambiaron y como el petróleo y el diésel cuesta más, ¿qué hacen? Le venden o sea, rompen contratos o en todo caso negocian los contratos para poder incrementar los costos, porque no le va a convenir a una térmica quemar diésel que quemar gas. Entonces, imagínense esa consecuencia de la falla. Por eso, estimados colegas, estimados alumnos, tienen que evaluar las consecuencias de equipos críticos. Si no evaluamos, podemos tener un problema hasta legal, como jefe, como director de operaciones, como director de mantenimiento. Podemos tener hasta un problema legal, porque eso es una consecuencia de la operación, de la pérdida de la función del sistema y todo en cadena. Y eso es pérdida económica, la calidad del servicio se da por los suelos. Entonces tenemos que evaluar siempre y enfrentemos siempre el tema del mantenimiento, ¿no? Y las consecuencias que tienen, que son significativas. Las consecuencias son significativas, o sea, las pérdidas económicas, la calidad, ¿no? Entonces, todo ello es parte de evaluar un análisis de falla de lo que nosotros podamos tener dentro de las plantas, sobre todo el petróleo y gas. Acuérdense que petróleo y gas también es un factor crítico, tanto de seguridad como medio ambiente, y su operación, pues, destinada a las ventas, es también catastrófica, porque pierde bastante dinero. O sea, el petróleo es un recurso fósil bien demandado en el mundo. No es cualquier cosa, a pesar de que un recurso energético fósil, no limpio, ¿no? Porque es, de alguna manera, que te trae, consecuencias de impacto de medio ambiente, ¿no? Entonces, el análisis de falla, enfoque conceptual, implementa y mejora continuamente. Ejecute el plan de mantenimiento propuesto. Eso es lo que tenemos que hacer. Ejecutar los planes de mantenimiento propuesto para medir los resultados de confiabilidad, costo y disponibilidad de los equipos. Ajusta con base en nuevos datos o fallas imprevistas. Todo ello tenemos que realizar para poder tener una mejora continua y evitar todas estas fallas, ¿no? El análisis de árbol lógico que tenemos como evaluar la criticidad de los modos de falla, ¿no? Los componentes, la descripción del componente, acá podemos sacar el número, la composición de los componentes, la descripción de los componentes, el modo de falla, van a tratar de ver si es que nosotros hacemos un poco más a fondo cómo podemos evaluar el modo de falla, si es evidente qué trae como consecuencia el tema de seguridad, en paradas, en economía, en categorías, observaciones, y todo eso tenemos que formar
un registro de estos análisis de árbol lógico para poder criticar los modos de falla, ¿no? ¿Qué dice la norma ISO 14224 de 2016? Enfoque en la seguridad y confiabilidad y mantenibilidad de los equipos, de los activos fijos. Tenemos que enfocarnos, dice, en la seguridad, en la confiabilidad y en la mantenibilidad de los equipos. Cada personal que esté inmerso en el tema de mantenibilidad y confiabilidad tiene que hacer eso, enfocarse mucho en el tema de la seguridad de los equipos, énfasis en el diseño efectivo y mantenimiento de nuevas facilidades. Eso también tiene que realizarse, énfasis en el diseño efectivo, mantenimiento de nuevas facilidades, tener el diseño desde un principio en el tema del equipamiento, la importancia de los datos de modo y mecanismo de falla y el mantenimiento relacionado, la importancia de los datos de modos y mecanismo de falla y el mantenimiento relacionado, ¿no? El análisis de criticidad. También tenemos un tema con análisis de criticidad, los criterios, los daños a la salud y la seguridad del personal. Eso es un tema de criterio para análisis de seguridad, de análisis de criticidad, el daño al medio ambiente, lo que hemos visto, la parte de un proceso, cuando ya se produce la criticidad del problema, ¿qué produce el daño de salud y seguridad del personal? El daño al medio ambiente, la parte de un proceso continuo, paraliza la parte de un proceso, ¿no? La línea única, aplica única y sin precedentes, diseño nuevo o no probado. También el análisis de criticidad, el ranking de criticidad. ¿Cuáles son los rankings de criticidad? Siempre la criticidad está reflejado con los dos, con los dos áreas dentro de una planta industrial, dentro de una refinería, dentro de una minera, dentro de una generadora, de una distribuidora, de una transmisora, de una cementera, de una siderúrgica, de un molinero, de una planta cualquier industrial donde su ranking de criticidad siempre va enfocado a la parte de operaciones. El área de operación, el área de mantenimiento, tiene que ver siempre la continuidad, porque la operación te da la continuidad del servicio del equipo. El mantenimiento, lo que produce los mantenimientos centrados en confiabilidad, el mantenimiento predictivo, preventivo, correctivo, prescriptivo, ¿no? La continuidad de la gestión del activo, la logística que tiene que ver con el tema de la adquisición del equipo, de tener el equipo presto para poder cambiarlo, ¿no? Los sistemas de seguridad y el tema de finanzas, ¿no? Muy importante. Los modelos de criticidad también, mucho se da el tema digamos, del modelo de criticidad semi-cuantitativo, criticidad total por riesgo. Este método ha sido ampliamente desarrollado por consultoras y empresas internacionales. En la Woodhouse, en 1996, se ha adaptado a un número importante de industrias. Por ejemplo, para el sector refino en Parra y Omaña en 2001, criticidad total de riesgo, la frecuencia, la criticidad total de riesgo es igual a la frecuencia de fallos por consecuencia de los eventos, ¿no? Ese viene a ser la criticidad total por riesgo y viene a ser la frecuencia de fallos por la consecuencia de eventos, ¿no? La consecuencia de eventos también tiene una fórmula que es el factor de impacto de la producción por el factor de flexibilidad operacional, ¿no? Más el factor de costes del mantenimiento, más el SHA, que es el factor de impacto de seguridad y higiene ambiente, ¿no? Y acá hay digamos, un ejemplo donde el impacto operacional va en la escala 1 al 10, ¿no? En donde tenemos que acá hay 10 pérdidas de producción superiores al 75%, el impacto de flexibilidad, que es el FO, en este caso dentro de las consecuencias de los eventos, cuando no se cuenta con unidades, va del 1 al 4, y acá se coloca como 4, no se cuenta con unidades de reserva para cubrir la producción. Estamos diciendo que no hay un factor de operacional muy bueno, ¿no? En tiempo de reparación y logística muy grandes. Y acá la 2, el impacto de los costos de mantenimiento, los costos de reparación, materiales de mano de obra son superiores a $20,000, ¿no? Hay un impacto, bueno, significativo porque va en la escala de 1 al 2. Y el impacto de seguridad y higiene ocupacional o ambiente va del 1 a 8, que por ejemplo la coloco acá como 8. El tema de los riesgos de pérdida de vida, daños graves a salud personal. Evidentemente, si es 8, es pérdida de vida, ¿ya? ¿No? Y hay incidentes en el tema ambiental,
hay un mayor catástrofe, ¿no? O excedentes límites permitidos, ¿no? Todo esto podemos evaluarlo en función a los factores de consecuencia y poder evaluar si es que hay criticidad, digamos, total de riesgo, ¿no? Digamos, en el tema del equipo, ¿no? El factor de frecuencia de fallos, acá que básicamente es el análisis de frecuencia y consecuencia, o el análisis de probabilidad versus impacto, ¿no? Que es el análisis de criticidad, ¿no? La frecuencia mayor a 2 eventos al año, 3, promedio de 1 a 2 eventos por año, bueno, entre 0.5 a 1 evento por año y excelente, menos de 0.5 eventos al año. El área de sistemas no críticos y el área de sistemas de media criticidad y área de sistemas críticos. Entonces, todo ello también tenemos que evaluar dentro de la criticidad total de riesgo, ¿no? El análisis de criticidad con la clasificación ABC, A crítico, B importante y C no crítico, ¿no? En el A, pues, hay fallas que generan alto impacto, el B importante porque es el impacto moderado, el seno crítico impacto bajo y el mantenimiento centrado en confiabilidad básico que define la función del activo, los modos de falla, las consecuencias y la estrategia del mantenimiento adecuado. Los modos de efecto falla, ¿no? Y el modo de efecto falla con riesgo, ¿no? Tenemos acá que el modo, digamos, el modo de efecto falla, el análisis de modo efecto falla, que es herramienta sistemática para identificar, ¿no? Cómo puede fallar un equipo. También aquí podemos verificar qué efecto genera, ¿no? El efecto modo falla, qué tan crítico es. Tenemos que evaluar el tema en función a estas herramientas, ¿no? Y también cuando incluye criticidad, cuando es el análisis de modo efecto falla con criticidad, donde incluye la criticidad que es el FMK, agrega el valor cuantitativa, donde acá es la S, la severidad, la O, la ocurrencia y D, la detención. Y esto viene a ser la multiplicación de los tres para que tenga el número de prioridad de riesgo, que es el RPM. RPN es el número de prioridad de riesgo. Y es la multiplicación de la severidad, de la ocurrencia y la detección para ver el tema de análisis de modo efecto falla con criticidad. Y este es análisis de modo efecto falla nada más, que son evaluando como criterios de herramienta, ¿no? Aquí, por ejemplo, los modos de efecto falla, hacemos un ejemplo para unos servicios industriales. Aquí un aire acondicionado, por decir, ¿no? Aquí tenemos los sistemas de comprensión, los sistemas de evaporación y los sistemas de condensación, ¿no? El modo de falla, por ejemplo, y gripado, el efecto falla, es el modo de falla para el sistema de comprensión es gripado. El efecto de falla no enfría, ¿no? No enfría. Bloque paro de equipo, ¿no? Ese es el efecto falla. Y la causa potencial, la falta de lubricación. Encontramos que en función al gripado, digamos, a que no enfría el efecto o tiene un bloque parado de equipo, es la causa potencial la falta de lubricación. Y acá dentro del bloque paro de equipo, el exceso de temperatura sobre consumo de corriente, ¿no? Y acá podemos tener los, digamos, los rangos o los números que se le coloca, por ejemplo, a la severidad, ¿no? En el NPR, el indicador cuantitativo que permite priorizar los riesgos o modos de falla, un análisis de modo, efecto, falla, un análisis de modo, efecto, falla en función a tres factores. Por ejemplo, la severidad, ¿qué quiere decir esta severidad? Mide el impacto de la falla si ocurre. Ese va a medir el impacto de la falla si ocurre. Y la escala típica va del 1 bajo al 10 catastrófico. Y el número 2, digamos, el número 2 es la ocurrencia, en este caso la ocurrencia de este factor, en este caso la probabilidad de que la falla suceda, ¿no? Esta es la O, la probabilidad de que la falla suceda. Y la escala va del 1 al 10, donde 1 es muy rara y 2 y 10 es muy frecuente, ¿no? Que ocurra la falla, ¿no? Y la 3, la detención, que básicamente es capacidad de detectar la falla antes de que ocurra.
Y acá va la D, la detención, la capacidad de detectar la falla antes de que ocurra. La escala es 1 y muy fácil para detectar, a 10 que es muy difícil de detectar. Entonces acá tenemos que la multiplicación de la severidad de la ocurrencia más la detección me da el indicador cuantitativo que permite priorizar los riesgos o modos de falla. Es un indicador cuantitativo de cantidades, de números, ¿no? Que prioriza los riesgos, que permite priorizar los riesgos o modos de falla. En este caso, el NPR, el indicador cuantitativo, por ejemplo, es un riesgo crítico, requiere acción inmediata, es alto, si es alto, requiere acción inmediata, si es medio, monitoreo y mejoras, y si es bajo, es un riesgo aceptable. El análisis de modo de efecto falla para servicios industriales, por ejemplo, aquí en el sistema de comprensión del aire acondicionado, ¿no? Salió que falta lubricación, ¿no? Y acá tenemos una severidad 8, es casi, está llegando casi al catastrófico, el impacto es alto, o medio, un poco más del medio, el O es ocurrencia, probabilidad de que la falla suceda, y es 9, perdón, y acá es muy frecuente ya, casi, es una probabilidad de falla que suceda ya, ¿no? En cualquier momento, porque falla esta de lubricación. Y el 10 es 10 y perdón, el 3 de tensión, que es prácticamente 10, que es ya muy difícil de detectar, ¿no? La capacidad de detectar las fallas antes de que ocurra. En este caso ya es muy difícil de detectarla, y la coloco como 10. Acá la sumatoria o la multiplicación sale 720, el NPR, que viene de revisión o relleno de nivel de aceite. La reacción recomendada sale al final, que es una revisión o relleno de aceite, y acá salió 720 también, que viene a ser una medición de presión y verificación del refrigerante. Y la frecuencia de mantenimiento es uno al mes, uno al mes. Entonces, se acorta el tema de la frecuencia del mantenimiento porque ya me detectó el tema de cómo yo voy a evaluar ese indicador cualitativo para priorizar el riesgo de modo de falla, ¿no? Yo voy a hacer, aquí estoy haciendo mi análisis análisis de modo efecto falla. Entonces, ya le estoy dando mi frecuencia de mantenimiento. Yo con el análisis de modo efecto falla puedo sacar cuál es mi frecuencia de mantenimiento, ¿no? Y acá también el sistema de condensación, hay saturación, el modo de falla, hay sobrepresión, pero ¿qué efecto de falla tuvo? La pérdida de eficiencia, alta presión de descarga. Y acá que la sobrepresión, incremento de la temperatura. Esos son mis efectos de falla. ¿Y cuál es la causa del potencial? La suciedad e incrustaciones en los tubos bajos o flujos de aire. Y acá, ¿cuál es de alguna manera la causa potencial? La falla en los ventiladores. Entonces, yo tengo que ir más allá, como tengo el expertise, como tengo el conocimiento, como también leo el tema del manual del fabricante, y yo tengo que también empezar por ahí, leer mucho el tema del manual de fabricante de este aire acondicionado. ¿No? Y ahora, de alguna manera, buscar mucho el tema de la profundización del equipo, que también lo podemos conocer teóricamente, la funcionalidad del equipo. Tengo que tener bien claro esas funciones del equipo, las características del equipo, cómo funciona el equipo, bajo qué funciones operacionales funciona, bajo qué norma funciona. Entonces yo tengo que hacerme todo ese tema holístico y en base a ello yo me voy a tener el efecto causa y yo lo voy a poder también sacar a través de la espina de pescado de Ishikawa. También puedo sacar la causa y efecto de la falla. Puedo ir de alguna manera tratar de poder identificar cuál ha sido y acercarme más a la falla con esa herramienta, ¿no? Y acá saco la causa potencial ya, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, suciedad, incrustaciones en los tubos bajo el flujo de aire, y acá falla el de los ventiladores. Entonces acá yo me estoy colocando ya la severidad que es 8 y la ocurrencia es 10 prácticamente muy frecuente ya, muy frecuente esto, y el 9 ya casi por decir muy difícil de detectar la detención. Entonces todo esto análisis de modo efecto falla, yo lo evalúo a los equipos y puedo tener una acción de recomendación rápida, ¿no? Limpieza de acción de ventiladores y limpieza e inspección de ventiladores. Y lo hago ya a la frecuencia de mantenimiento. Y así yo puedo evitar
que de alguna manera se produzca un problema en el equipo, ya con estos análisis de modo efecto falla. Entonces puedo evaluar que el equipo permanezca continuo en el tiempo, ¿no? Son modos del tema de confiabilidad del RCM, ¿no? Aparte de, digamos, digamos, de los mantenimientos que se pueden realizar. También tenemos que hacer los análisis de modo efecto falla en equipos, o apliquémoslos para poder tener una mayor performance en los mantenimientos, una mayor performance en los mantenimientos. Aquí los modos de efecto falla, introductorio, nivel introductorio, identificación de las consecuencias de los modos de efecto falla, cómo yo identifico las consecuencias de los modos de efecto falla, ¿no? Bajo circunstancias normales será evidente la pérdida de la función causada por este modo de falla para los operadores. Si es sí, el modo de falla causa una pérdida de función que puede herir o dañar a una persona y o quebrantar cualquier norma o regulación ambiental. Entonces yo tengo que hacerme estas preguntas para identificar las consecuencias de los modos de falla. Si yo digo la pregunta, ¿bajo qué circunstancias normales será evidente la pérdida de la función de la causa por este modo de falla para los operadores? Si es sí, entonces me voy al otro. Eh, este es un diagrama, ¿no? El modo de falla causa una pérdida de función que puede herir o dañar a una persona, me hago la pregunta, o quebrantar cualquier norma o regulación ambiental, también me hago pregunta. Yo tengo que estar con todo, ¿no? Tener un enfoque holístico muy grande. Si es sí, los modos de falla con consecuencias sobre la seguridad humana y o ambiente. Y si es no, tiene este modo de falla efecto directo sobre la capacidad operacional, que es calidad, servicio, el cliente, proceso de producción y costo de operación. O sea, si es sí causa la pérdida o función por herir o dañar a una persona, me voy de frente que sí es modo de falla con consecuencias de seguridad humana o medio ambiente. Pero si es no, entonces yo me hago la otra pregunta. Entonces tiene que ver con el modo de falla de efecto directo en la capacidad operacional, porque sí tiene que ver con la calidad, con el servicio al cliente, con los procesos, con lo que ya hemos estudiado, que es impacto en los procesos, en las ventas, en el servicio al cliente, en los costos de operación, en el OPEX. Tu costo del OPEX se va a incrementar, estimados estudiantes, estimados colegas, y esto va a producir que no haya racionalización en el uso del recurso de tu empresa, en tu proceso. Te pueden hasta de alguna manera quitar tu presupuesto el próximo año, pero ¿qué tanto gastos? ¿Qué tanto gastos haces? No estás haciendo un buen mantenimiento, no estás efectivizando una buena confiabilidad. Modos, sí, modo de falla con consecuencias operacionales, sí hay modo de falla con consecuencias operacionales, no hay modo de falla con consecuencias no operacionales. Y si yo bajo las circunstancias normales será evidente la pérdida de función causada en este modo de falla para los operadores, no, entonces voy a tener un modo de falla con consecuencias ocultas. Las fallas funcionales no evidentes y a la mano izquierda las fallas funcionales evidentes y la mano derecha las fallas funcionales no evidentes. La curva de la bañera, importante en el análisis de confiabilidad, describe el comportamiento de fallas a lo largo del tiempo. Esto digamos, son fallas tempranas infantiles, ¿no? Pues la curva de la bañera comienza así, ¿no? Fallas tempranas infantiles que son defecto de fabricación o instalación. Porque cuando uno comienza a evaluar la curva de la bañera del equipo, digamos, en este caso del activo fijo, en el tiempo, yo primero comienzo con que son defectos de fabricación, porque cuando yo compro un equipo, un activo, un motor, un transformador, un dispensador, ¿no? Un tanque, cualquier activo, un tema una bomba de combustible, una válvula, una comprensora, todo ello, compro, ¿no? Y lo primero que se me viene a la mente, si tengo una falla temprana, es un defecto de fabricación o he hecho una mala instalación o no estoy cumpliendo con los sistemas normales de operación, bajo por qué se ha dado este equipo, ¿no? Bajo qué características. Y si yo veo dentro de la vida útil la operación normal, fallas aleatorias, puede haber fallas aleatorias ya dentro de la vida útil, en el transcurso de tu vida útil, en la operación normal ya se va a producir, cuando va a bajar el tema de las fallas,
tempranas, que son fallas infantiles, dentro de la vida útil va a haber una operación normal, pero va a haber fallas aleatorias. Y el desgaste al final por envejecimiento, el incremento de las fallas. Ya cuando ya llegas al punto final, ya a la vuelta de la curva de la bañera, vas a encontrar el envejecimiento que ya es por desgaste, ¿no? La aplicación, definir esta estrategia de mantenimiento adecuada, evitar sobremantenimiento y submantenimiento. A veces colocamos a un equipo bastantes mantenimientos cuando no se le debe dar muchos mantenimientos. Estamos haciendo una cosa repetitiva a algo que no requiere. Entonces eso es estas son horas inútiles y aparte también en el mantenimiento y aparte también costos que estamos incurriendo en mantenimiento que no debería realizarse a estos equipos, ¿no? Si no se le debe dar a otros que de repente que tengan mayores fallas o su mantenimiento también, ¿no? Poco mantenimiento. Y acá está el patrón de fallas relacionados a la edad, ¿no? Acá está el 4%, la curva de la bañera, el 2%, el 5%, el 7%, el 14% y el 68%. Acá la probabilidad de un activo que ha funcionado hasta un hasta un instante determinado T falla en el intervalo de tiempo en variación de tiempo inmediatamente sucesivo. La curva de la bañera, este es el tiempo el 1, la fase de la mortalidad, lo que le indicaba, porque si falla un equipo es un problema de fabricación, ya dijimos, es un problema de fabricación, de instalación, hay una mala instalación, una mala operación, o de repente no cumple con las características. La vida útil, el 2, que viene a ser las fallas aleatorias, ¿no? Que ya se producen acá fallas aleatorias porque ya tienen un tiempo y se tiene que aplicar la mantenibilidad, la confiabilidad, el RCM, y lo que hemos visto en el análisis de modo efecto falla, y todo ello. Y luego ya para terminar la curva de la bañera, en el último tramo, el desgaste o la vejez, que es básicamente lo que ya predomina el equipo para un tema de innovación, ¿no? O también de obsolescencia. La gestión de los activos críticos, ¿no? En este tema de la gestión de los activos críticos, tenemos un proceso con la gestión de los activos, que la gestión del mantenimiento trabaja en conjunto para asegurar que los activos sean confiables, eficientes y generen valor para la organización. Eso es lo que quiere tener que los activos generen un valor a la organización. La coordinación entre estas dos disciplinas es esencial para lograr un equilibrio óptimo entre la inversión de activos, su operación confiable y la eficiencia del mantenimiento. Tienen que ser el tema de la gestión de activos juega un rol muy importante con la gestión del mantenimiento. Son enfoques diferentes, claro, sí, pero se apoyan mutuamente y tienen un ciclo de mejora continua para ambos, ¿no? La gestión de los activos tiene un alcance más amplio y estratégico, ¿no? Se enfoca en maximizar el valor de los activos a lo largo de su ciclo de vida del activo, considerando aspectos como la adquisición, la operación y el mantenimiento, reemplazo y disposición. Digamos, implica tomar decisiones basadas en el rendimiento y los objetivos de negocio para optimizar el uso de los activos y optimizar los riesgos. Y la gestión del mantenimiento se centra en las actividades operativas relacionadas con el mantenimiento de los activos. Se trata de garantizar que los activos se mantengan en condiciones óptimas para su funcionamiento mediante el mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. Su objetivo principal es prevenir fallas, minimizar el tiempo de inactividad y no planificado y prolongar la vida útil de los activos. Gestión de los activos está dentro la gestión del mantenimiento está dentro de la gestión de los activos, porque la gestión de los activos es un alcance más amplio y más estratégico, maximiza el valor de los activos a lo largo de su ciclo de vida, contabiliza también los costos, ¿no? El tema de la adquisición, de la operación y mantenimiento, o sea, la gestión del mantenimiento está dentro de la gestión de los activos. En la gestión de los activos toma decisiones de alto nivel relacionados con las estrategias de inversión, claro, con el OPE, con el CAPEX, con la adquisición del equipo, la desinversión. Examina el panorama general de cómo los activos contribuyen al logro de los objetivos organizacionales. En cambio, la gestión del mantenimiento en nivel de detalle se enfoca pues a los detalles operativos, solo a los operativos, la programación de los mantenimientos, la gestión de los repuestos, el seguimiento de las órdenes de trabajo, el aseguramiento de las actividades de mantenimiento que se realicen de manera efectiva y eficiente. Y en el caso de la parte de perspectiva temporal para la gestión de activos,
tiene una perspectiva a largo plazo, ¿no? Porque considera el ciclo de vida completo de todos los activos, desde la adquisición hasta su disposición, y busca maximizar su valor en el transcurso de los años. Y en la gestión del mantenimiento tiene una perspectiva más inmediata, a corto plazo, ya no a largo, porque enfoca el día al día y garantiza que los activos estén operativos y en condiciones óptimas en el presente, ¿no? La gestión de los activos críticos son el proceso de identificar y gestionar activos cuyo fallo tiene un alto impacto en la seguridad y producción o costos. Eso es, porque tenemos que identificar cuáles son los activos que tienen un alto índice de impacto en la seguridad, en la producción y en los costos. Ya hicimos el ejemplo de la tubería de gas, que fue una rotura, digamos, digamos, en el transporte de esta tubería, y que produjo un alto impacto en la seguridad, porque puede haber habido una explosión, ha habido una explosión, ¿no? Pero no tuvo como consecuencia de un daño físico, ¿no? Pero sí al medioambiental. En la producción, claro que sí, porque dejó de producir gas, ¿no? Y eso trajo como consecuencia la cadena a todos, a todo el sistema, no solamente industrial, energético, sino también comercial, costos, ni qué decirlos, los costos son altos tanto para la organización como para el tema de la comunidad o de la sociedad en su conjunto. También es un tema de alto impacto, del criterio de criticidad. Eso es la gestión de los activos críticos. Tenemos que enfocarnos mucho en esos detalles, criterios de criticidad, impacto en la producción, riesgo a las personas, costo de falla, claro, porque ellos, imagínese el tiempo que le da los Sinermin, aparte de la penalización que va a recibir la organización, la planta transportadora de gas, TGP, aparte de la penalidad que va a recibir, va a tener un costo de falla, un costo por la falla importante, porque tiene que haber de alguna manera disipado los tiempos, ¿no? Y aplicar el lead time en tema de los activos, porque tiene que traer la adquisición rápido del material, el repuesto, la persona que sea eficiente, y también hay un problema digamos, de problema de seguridad en el trabajo, en el mantenimiento, en la reparación, porque si está lloviendo, entonces esto también tiene que parar. Y el parar a una persona, a un recurso humano que está realizando un trabajo, es un costo, porque ellos no están dejando de parar porque no quieren trabajar, sino por el tema de alguna manera del problema de las lluvias, y esto impacta negativamente también el tema de seguridad, porque si hay un problema también con físico, también no se tiene que llegar a eso. Entonces, ellos tienen que cobrar igual, si que perdieron ese día o 2 días, igual tienen que cobrar, igual cobran, porque es un costo de la falla, la redundancia, es un problema también que se da en el tema. El ejemplo crítico de un transformador principal, bueno, lo que yo estaba indicando de la tubería, ¿no? Y el enfoque estratégico, activos críticos, mantenimiento predictivo, activo no crítico, mantenimiento correctivo y planificado. Los objetivos de la gestión de los activos físicos, digamos, tenemos la confiabilidad, lo que ya hemos visto, la disponibilidad también, la calidad, que está mucho relacionado con el tema de las normas, y el rendimiento que tiene que tener cada equipo. A menor coste posible, coste real o coste presupuestado. Mantener los activos físicos confiables, disponibles, con alto rendimiento, con resultado de calidad, al menor costo posible. Entonces, acá tenemos rápidamente un tema de cuadro donde nos da los requerimientos empresariales, los objetivos de la organización, la gestión de la estrategia del mantenimiento, cómo están de alguna manera enfocados sobre los registros de activos, análisis de modo efecto falla, lo que acabo de ver, el análisis de criticidad va con los planes de mantenimiento, la gestión del mantenimiento tenemos que dar todo enfoque al predictivo, a la ingeniería de mantenimiento, a la gestión del desempeño, a las inspecciones, al mantenimiento correctivo, la ejecución del mantenimiento tiene que ser la solicitud de mantenimiento, tiene que haber una planificación del mantenimiento, una coordinación con el trabajo, programaciones de trabajo, ejecuciones de trabajo y terminación de reportes. Y al final los entregables con valor agregado, en donde tenga que ver la confiabilidad, disponibilidad y conformidad y aplicación de los indicadores, ¿no? Para todo el ciclo de vida de los equipos. El CAPES y el OPES es como un tema
de inversión y mantenimiento, ¿no? Los costos operativos y los costos de inversión. En este caso, los costos del ciclo de vida de un activo son todos los costos ocurridos durante la vida útil del activo, incluyendo el diseño, la adquisición, la construcción, la operación, el mantenimiento y la disposición. Estos costos se pueden clasificar en gastos de capital, que son el CAPES, son los costos de inversión, y los gastos operativos, que son los OPES, ¿no? Aquí tenemos el flujo de caja, incrementa, los costos de planificación, adquisición y puesta en marcha. Claro, ¿por qué la curva es ampliamente hacia arriba? Porque es un pico, porque es una inversión muy grande. A veces hay proyectos de gran envergadura, como refinerías, como generadoras, que implican un costo de inversión muy grande en su planificación, adquisición, en su puesta en marcha, o sea, en su EPC, en ingeniería, en su procura de adquisición y en su construcción. Emplean un alto índice o alta inversión de CAPEX. Y luego, posteriormente, vienen los OPEX, que viene a ser, una vez que ya se dé en marcha con las pruebas en marcha de una generadora, una refinería, entra a tallar los OPEX, que son los costos de operación, los costos de mantenimiento y los costos de disposición. El CAPEX son los gastos de capital, son compra bienes o servicios significativos que se utilizarán para mejorar el desempeño de la empresa en un futuro. El CAPEX es típicamente para activos fijos como propiedad, planta y equipo, claro que sí. Por ejemplo, si una compañía transporta una compra de nueva flota de camiones, la transacción sería un gasto de capital, claro. En este caso, para la flota de camiones, digamos, de una que lleva digamos, el diésel, el petróleo, ¿no? Una de las características definitorias de estos gastos de capital es la longevidad, lo que significa que las compras benefician a la empresa durante más de un año fiscal. O cuando se contabiliza entre 10 años de vida útil mientras el activo se deprecia. Claro, porque en el tiempo se va a depreciar, pero tiene que haber un retorno de la inversión, ¿no? Tratamiento fiscal y todo ello, ¿no? Y en el cambio López, los gastos operativos son costos que incurren en la empresa para ejecutar sus operaciones diarias, ¿no? Estos gastos pueden ser costos ordinarios o habituales de la industria y que operan en la empresa. Las empresas informan OPEs en su declaración de ingreso y pueden deducir OPEs en sus impuestos sobre la renta para cada año que incurrió los gastos. Las estrategias para reducir las fallas está mucho enfocado al tema del mantenimiento preventivo optimizado, que ya lo hemos visto, basado en experiencia de datos, el mantenimiento predictivo, que es monitoreo condición, el mantenimiento prescriptivo usando la inteligencia artificial para decisiones óptimas, eso lo vamos a ver más adelante también en la sesión 5, y el rediseño o mejora, eliminación de causas recurrentes, los indicadores que ya hemos estudiado, el mantenimiento, como son los KPI, mantenimiento que es el MTTR, que es mantenimiento centrado en confiabilidad, y el mantenimiento, digamos, de los tiempos, ¿no? De reparación, los tiempos de reparación y los modos de falla, ¿no? Que son importantes, ¿no? Y acá también está el OEE, que también lo vamos a estudiar más adelante. Y ejemplo integrado, alta tasa de falla del motor, ¿no? Estrategia para reducir la falla, el análisis de lo que acabamos de estudiar, el análisis de modo efecto falla, identifica la causa, se ajusta la frecuencia, se instala el monitoreo de vibraciones, también muy importante, reducción significativa de falla, ¿no? Beneficios de aplicar esta herramienta: mayor disponibilidad de equipos, reducción de costos, mejora de la seguridad, decisiones basadas en datos y cultura de la confiabilidad. Muchas gracias, estimados alumnos. Ha sido un placer compartir con ustedes este espacio de aprendizaje. Les agradezco su atención y participación. Espero que lo que hoy visto les sea útil en su vida profesional. Quedo atento ante cualquier consulta. Muchas gracias por su tiempo y dedicación. Y acuérdense que datos que anticipan el mantenimiento que conecta maximizan la vida útil de tus activos. Muchas gracias. Bien, ingeniero, muchas gracias por la clase del día de hoy. Debido al tiempo, no podemos hacer la ronda de preguntas, pero si es que hubiese alguna consulta quizás adicional o quizás algo que no ha quedado claro, por favor, los estudiantes por interno nos pueden hacer la pregunta y por interno de igual manera le hacemos llegar a usted para que pueda dar respuesta a esa consulta. O en todo caso, lo trataríamos en nuestra próxima sesión. ¿De acuerdo, ingeniero? Nos estaremos viendo en la próxima clase. Y bueno, para los estudiantes les comento que el link de asistencia va a ser compartido en breve por el grupo de WhatsApp para que puedan validar su participación de este módulo 3. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias a todos los estudiantes y participantes por su tiempo.